dar las gracias, en primer lugar, y como no puede ser de otra forma, se lo acabo de decir al señor decano Antonio hace pues unos minutos, dar las gracias por los medios, por los recursos que nos ofrece a la academia la Facultad de Económicas y que nos permite, en definitiva, pues estar una vez más, una jornada más. Y no hace tanto, porque estuvimos el viernes pasado en esta misma sala también con nuestro compañero, el profesor Crespo Cuaresma, ¿no? Gracias por los medios que pone a nuestra disposición. Voy a saludar también, veo pues algunos representantes del IECA, empezando por su director, también Carmen, también tenemos al director general de Política Económica, que una vez más, ¿no? Ya que nos acompaña, ¿no? Siempre es bueno. Veo también a la secretaria del Consejo de Audiovisual de Andalucía, que hoy está también con nosotros, y a todos aquellos que en definitiva pues os habéis tenido a bien acercaros, ¿no? Voy a agradecer también muy especialmente al profesor Doménech, porque las circunstancias de comunicación, todos sabemos, ¿no? Y estábamos hablando antes, ¿no? Las noticias, los cálculos, las estimaciones, ¿no? Como esto se está haciendo, en definitiva, un shock bastante negativo. El accidente, los efectos ya no a corto plazo, sino ya varias semanas después, en la medida en que, bueno, pues no se ha podido restablecer un tráfico normal. Esto ha obligado que el profesor Doménech hoy esté con nosotros en Sevilla, pues creo que son 6 o 7 horas. Has aterrizado, das la conferencia y aprovechando pues uno de estos vuelos relámpagos que está sacando Iberia de un momento para otro, tuviste la suerte y, bueno, pues no vas a estar pues todo el tiempo que nos gustaría, ¿no? El que hayas mantenido tu compromiso en unas circunstancias tan poco amables como estas de tener que venir y de irte, pues te honra muchísimo y te damos las gracias, porque yo estimaba que el escenario más probable para la conferencia de hoy hubiera sido la suspensión de la misma. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Ya sin más preámbulo, es verdad que el profesor Doménech no necesita mucha presentación, ¿no? Porque es una de las grandes figuras del panorama económico nacional. Es una persona que ha triunfado claramente en los 3 ámbitos, ¿no? Que podríamos decir tiene la carrera académica. Por un lado, pues en investigación, tiene un currículum de investigación, corrígeme si me equivoco, pero tras licenciarte en la Universidad de Valencia y donde has llegado al máximo nivel, tienes tu cátedra de fundamentos allí, pues estuviste en la London School, ¿no? Pero sobre todo lo que define en nuestra carrera pues son las publicaciones, ¿no? Y tienes desde la American Economic Review, la European Economic Review y, bueno, en definitiva, todas las grandes revistas, publicado en todas las grandes revistas donde cualquier investigador sueña con publicar. Pero el profesor Doménech tiene muchas más facetas, ¿no? Tuvo pues también un breve paso, ¿no? No tan breve como el de Fuentes Quintana, pero casi, ¿no? Yo creo que los economistas no suelen durar mucho, no lo digo por mí, pero aunque también no suelen durar mucho en política. En tu caso creo que fueron 2 años y pico, ¿no? También estuviste además en ese trienio, fuiste director general de la oficina, ¿no? Director general de la oficina económica del presidente del gobierno en esos últimos 3 años felices, ese trienio maravilloso que hasta hubo superávit financiero, ¿no? De 2005 a 2007, ¿no? Tú estuviste en el 6 y en el 7 y después, pues bueno, pues ya saliste en el 2008 y empezaste también esa otra fase podríamos llamarla de transferencia y difusión del conocimiento, porque has sido asesor de los grandes organismos internacionales, desde la OCDE, la Comisión Europea, y bueno, estás desarrollando una labor fantástica desde BBVA Research. Yo creo que todos los que estamos aquí te hemos leído, te hemos escuchado y hemos visto algunos de tus informes, ¿no? Me comentabas antes de que estás hablando ya de una unidad con más de 100 personas, generalmente pues economistas de un nivel muy top, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo ya, porque además, como os he dicho, andamos muy corto de tiempo, pues te voy a ceder la palabra agradeciéndote una vez más tu presencia en estas condiciones. Bueno, pues querido José Ignacio, muchísimas gracias por
primero tus palabras, ¿no? Que es lo más inmediato. Segundo, tu amabilidad. Y tercero, la invitación, ¿no? De estar hoy aquí. Gracias a la facultad, gracias al instituto y sobre todo gracias a todas las personas que dedicáis vuestro valioso tiempo para estar hoy aquí, ¿no? Que es, si no tuviéramos la sala llena, pues verdaderamente no tendría mucho sentido, ¿no? Esta presentación. Por lo tanto, gracias por vuestra generosidad, ¿no? Bien, el profesor Castillo me pidió que, aprovechando, ¿no?, el trabajo que hacemos en BBVA Research, hablara sobre cuál es la situación y cuáles son las perspectivas de la economía mundial y de la economía española, tratándolo de hacer pues con un lenguaje que fuera accesible pues a distintos niveles. Por un lado, desde los académicos y por otro, más sencillo, pues pensando que muchas de las personas que nos acompañáis aquí pues sois estudiantes que habéis iniciado la carrera, ¿no? Bien, voy a empezar por la economía mundial y voy a hablar de los desarrollos más recientes. Una de las primeras cosas, ¿no?, cuando un estudiante entra en la Facultad de Economía, una de las primeras cosas que aprende en economía, en macroeconomía, es un gráfico como el que aparece aquí, en el que en el eje vertical está la inflación y en el eje horizontal está el crecimiento, ¿vale? Entonces, las rectas que tienen pendiente negativa son las funciones de oferta y las rectas que tienen pendiente positiva son las funciones de demanda, ¿vale? Entonces, eso lo que nos permite es caracterizar cuál es el equilibrio actual de la economía mundial, que era lo que nosotros esperábamos durante buena parte del año 2025, y qué es lo que nos puede o qué es lo que ha estado haciendo que la economía mundial se moviera hacia un lado y hacia otro, ¿no? Y entonces por eso podemos hablar de, empezando por la esquina superior izquierda, de restricciones de oferta o shocks negativos de oferta. ¿Cuáles son los típicos shocks negativos de oferta que han ocurrido en la economía mundial? Pues uno de ellos muy importante, que todos recordaréis, por ejemplo, fue el día de la liberación en Estados Unidos. El anuncio de las subidas de los aranceles. Ese es un típico shock de oferta negativo. Las políticas migratorias, ¿no?, o antimigratorias, ¿no?, la de expulsión de inmigrantes. Estados Unidos, por primera vez en décadas, va a tener una inmigración neta negativa a finales del 2025, ¿vale? Y esto lo cambia todo, ¿eh? O por menor inversión, por incertidumbre, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué, a pesar de todas estas, en principio, malas noticias, porque han terminado siendo más fuertes de lo que esperábamos a finales del 2024, ¿por qué nos hemos movido de un equilibrio esperado al equilibrio actual, que está más a la derecha, en el que tenemos más o menos la misma inflación y un poco más de crecimiento, a pesar de todos estos shocks negativos de oferta? Porque hemos tenido shocks de demanda, impulsos de demanda, que son los que están en la esquina superior derecha, que han sido más fuertes de lo esperado, ¿vale? El principal de ellos ha sido lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la inteligencia artificial, ¿vale? Y habrá aquí un paréntesis. Yo, desde hace 2 años, a todos mis estudiantes y a todos mis colaboradores les digo que si no utilizan la inteligencia artificial, que la utilicéis para todo, que la probéis para todo, para estudiar, para vuestros trabajos de investigación, para todo, absolutamente para todo. Bueno, pues en Estados Unidos esto ha sido un elemento que ha contrarrestado los efectos negativos de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Claro, al mismo tiempo que ocurría esto, lo que hemos tenido es que las valoraciones de muchas empresas se han disparado. Esto ha provocado lo que se conoce como un efecto riqueza, ¿vale? Efecto riqueza, aumentan mucho las cotizaciones bursátiles
y hay una parte de la población que tiene recursos, que tiene su patrimonio, tiene una parte de su riqueza en estas empresas. Esto genera un efecto de riqueza positivo, ha aumentado el consumo. Esto ha generado lo que se conoce como una economía en K. En Estados Unidos hay una parte de la población que se ha enriquecido mucho, que consume mucho más, que junto con la inversión que están haciendo las empresas en todo lo que es IA, esto hace que más de un 50%, aproximadamente un 75% del crecimiento de Estados Unidos venga explicado por estos dos factores. Tenemos una política fiscal expansiva en muchos países, empezando por Europa, también en España, menores tipos de interés, unas condiciones financieras bastante favorables y un comercio mundial que ha aguantado porque se ha diversificado lo suficientemente en el mundo, que ha hecho que, a pesar de que los aranceles o buena parte de los aranceles de Estados Unidos iban impuestos a China haya conseguido en 2025 tener el mayor superávit comercial de toda su historia, ¿vale? Y el mayor volumen de exportación de toda su historia, ¿vale? En general lo que tenemos es empresas con balances relativamente sólidos. De hecho, estamos viendo también que hay una serie de factores, como son los que están en la esquina inferior derecha, que están teniendo efectos positivos que desencadenan más crecimiento con menos inflación. Por ejemplo, de nuevo, la IA, los precios bajos de la energía, el precio del petróleo está muy por debajo de lo que hemos tenido en los últimos años y moderación salarial. Y por último, en la esquina inferior izquierda, lo que son las restricciones de demanda han sido menores de lo esperado, ¿vale? Por ejemplo, algo que nos preocupaba bastante mucho era la posibilidad de que hubiera una crisis fiscal en Europa. Acordaros de todo lo que ha sido Francia, ¿no? Mociones de censura, un país sin presupuestos, una prima de riesgo que supera la de España, que converge a la de Italia, ¿no? ¿Qué iba a pasar allí? Bueno, pues al final lo que hemos tenido es que ese riesgo no se ha materializado y hoy por hoy, pues esto permite que un país como España tenga una de las menores primas de riesgo desde la gran recesión, desde la crisis financiera internacional y, por supuesto, desde la crisis de deuda soberana. Hay que irse a niveles del 2008 para ver primas de riesgo que están en 40 y tantos puntos básicos con respecto a Alemania. Si entendemos bien este esquema, esta forma de acercarnos a la economía mundial, entonces ahora vais, perdonad que me haya detenido mucho en esta diapositiva porque ahora ya me permite ir mucho más rápido en las siguientes. ¿Cómo medimos, por ejemplo, en el servicio de estudios, el impacto que tiene toda la geopolítica, todos los riesgos geopolíticos en una variable financiera, una variable económica, ¿no? También construimos indicadores sintéticos de tensiones en los mercados financieros, pero una que sale todos los días publicada en la prensa económica es lo que se conoce como la volatilidad de los mercados financieros, de los mercados de equity, el VIX, ¿vale? El VIX mide la volatilidad. Entonces, aquí veis, cuando a la izquierda de todo, cuando anuncia los aranceles a primeros de abril, el VIX se dispara. Hay que irse a la época del COVID para ver niveles similares a estos. Cuando 9 días más tarde Trump se retracta y aparece ya por primera vez el uso de la palabra TACO, ¿no? TACO es el acrónimo de Trump's Always Chicken Out, ¿no? Trump siempre se echa hacia atrás. Amenaza, pero se echa hacia atrás. Es un gallina. Entonces, efectivamente, esa es la chicken out, viene de eso, ¿no? De esa expresión. Pero veis ahí, ¿no? Ataque de Irán vuelve a aumentar. Nuevas amenazas a los aranceles vuelve a aumentar. Restricciones al uso a las tierras raras en China, a las exportaciones de tierras raras en China. La presión sobre Venezuela, ¿vale? Pero veis que todos estos efectos han sido temporales, ¿eh? No se ha terminado de materializar ninguno de ellos en un nivel permanentemente más alto que haya desencadenado una crisis como las que tuvimos, por ejemplo, en el año 2012 con la crisis de deuda soberana. Estamos muy lejos de esos niveles, ¿no? El escenario que nosotros teníamos de lo que ha ocurrido en 2025
a finales del 2024, cuando Trump gana las elecciones presidenciales, construimos un escenario. Bueno, pues ese escenario, con lo que ha sido la realidad del año 2025, se ha superado ampliamente. Los aranceles han terminado siendo más altos de lo que se esperaba cuando ganó las elecciones. El tono de las políticas antimigratorias, como hemos visto, ha sido mucho más agresivo de lo esperado, ¿vale? Que hasta ha traído una contestación por parte de buena parte de la sociedad americana. La política fiscal se ha confirmado, ¿no? Con este One Big Beautiful Bill, ¿no? el OBA. Ha habido un cambio brusco en las políticas climáticas. En las críticas a la FED también ha sido mucho más agresivo de lo esperado, mucho más agresivo que en el primer mandato, ¿vale? En los ataques al Estado de Derecho se ha confirmado, y en lo que es política, por ejemplo, que ya estaba clara, ¿no? Más pro-israelí y menos anti-Rusia, pues también se ha confirmado. Y la última confirmación la hemos visto en dos documentos, uno aparece en diciembre y el otro en enero, la Estrategia Nacional de Seguridad del Pentágono. Primero la Casa Blanca, luego el Pentágono, y ahí es donde aparece acuñado este nuevo término que se conoce como la política Monroe, que es la política Monroe, era la política anterior de hace ya muchas décadas, ¿no? Del presidente Monroe, ¿no? De América para los americanos. Ellos ahora, en esta estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca, han acuñado el término de Monroe, la D de Donald Trump, ¿no? Y esto es lo que está sustentando, pues, la intervención en Venezuela, la asfixia de Cuba, el control del canal de Panamá para que no lo controle China, los puertos en Perú, etc. ¿Vale? Bien, fijaros, aquí se ve muy claramente dónde estaban los aranceles a la izquierda en el año 2024, dónde se llegan a poner los aranceles o dónde se anuncia que quieren estar los aranceles. Se sale de la escala, ¿eh? Es que no se ve muy bien, pero la barra azul de color clarita que hay en el Liberation Day está de aquí, donde estoy poniendo el cursor. Eso está cortado porque en esa escalada de aranceles a China, Estados Unidos le llega a poner un arancel del 114% a China, ¿vale? Lo que pasa que al mismo tiempo se anuncia, se abre una ventana de negociación, ¿vale? ¿Dónde estamos? Pues con unos aranceles que, fijaros, hemos pasado de tener una media de un arancel del 2% a uno que se ha multiplicado por 7, del 14%, ¿vale? Y aproximadamente del 12% para la eurozona. ¿Cómo pensamos que va a ser el mundo que salga de aquí? Todos habréis escuchado, ha habido un discurso muy celebrado en Davos, que ha sido el de Mark Carney, el primer ministro canadiense, que dice, bueno, no vamos a volver a lo que teníamos. Básicamente lo que dice Carney es, oye, tenemos que cambiar, las reglas del juego han cambiado y por lo tanto tenemos que cambiar de estrategia, ya no vamos a volver. Entonces, ¿qué pensamos que no va a cambiar? ¿En dónde tenemos dudas y qué pensamos que es temporal? Pensamos que va a ser estructural, que los aranceles van a ser más altos, que va a haber cambios en la composición del comercio mundial, que la rivalidad entre China y Estados Unidos va a continuar, ¿vale? Que el intervencionismo en la política industrial también, que va a haber más laxitud fiscal en general en todos los países, también en Europa, y que va a aumentar el gasto en defensa. Esto en Europa lo hemos aprendido muy bien, muy rápidamente. Que Europa ya claramente tiene que apostar por la autonomía estratégica, y esto es un cambio estructural, y que, bueno, pues al final llegaremos a algún tipo de solución en Ucrania, y esa solución que seguramente por lo que se está negociando, yo no soy experto, pero por lo que se está negociando, pues se está poniendo abiertamente la división del país en dos, ¿no? Y que la parte occidental pues va a tener que quedar tutelada y seguramente defendida por la UE, ¿vale? Tenemos dudas en hasta qué punto va a haber ruptura de los acuerdos internacionales, porque al mismo tiempo se rompen unos, pues aparecen otros, Mercosur, la India, etcétera, y esta es un poco la estrategia que proponía Carney.
y el tema del futuro de la OTAN, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Desde luego, lo que sí que tenemos claro es que va a tener que tener un mayor protagonismo Europa en todo esto. Y lo que es temporal, pues, bueno, pues, posiblemente todo lo que tiene que ver con los modales, tono de la presidencia de Estados Unidos, las relaciones entre Estados Unidos y la UE, la presión sobre la FED, posiblemente la presión migratoria, ¿no? Porque lo estamos viendo en los aranceles. Los aranceles se aumentan, pero luego se rebajan cuando conviene. Es decir, si Estados Unidos se queda sin cacao, pues se bajan los aranceles del cacao. Bueno, pues con la política migratoria, si faltan personas para determinadas ocupaciones, se abrirá la política migratoria, ¿no? Bien, hacemos un seguimiento en BBVA Research. Tenemos un dashboard público que podéis consultar de riesgos geopolíticos, se actualiza todas las semanas. Vemos cómo aumenta por países en Estados Unidos ante determinados acontecimientos. Fijaros cómo se dispara en Dinamarca. Dinamarca nunca llama la atención de nada, pero con el tema de Groenlandia se dispara el riesgo geopolítico, ¿no? Venezuela, México, Colombia, etcétera. Aquí tenéis el detalle, ¿no? De dónde están los aranceles nominales y dónde están los aranceles efectivos, ¿no? Porque luego la legislación, los aranceles que se terminan aplicando tienen, por decirlo así, muchos agujeros, ¿no? Hay muchos ítems a los cuales no se aplica los aranceles. Canadá, por ejemplo, México, es el típico ejemplo, tiene unos aranceles nominales muy elevados, del 20%, pero los efectivos están muy por debajo, incluso por debajo del 5%. ¿Por qué? Porque todo el comercio que queda en la práctica se hace a través del UNSCA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Y lo que va por ahí tiene unos aranceles cero. Entonces, como hay un cambio de composición, pues al final los aranceles también cambian, ¿no? Bien, a pesar de todo esto, como ha habido tantas fuerzas que han actuado compensándose unas a otras, el crecimiento del PIB se ha mantenido muy resiliente. Y en su conjunto, el crecimiento del Producto Interior Bruto en la economía mundial en el año 2025 ha sido muy similar al del año 2024, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Y en 2026 será seguramente muy parecido al del 2025, ligeramente por encima del 3%. ¿Vale? Fijaros que con todo lo que ha pasado en Estados Unidos, pues vemos, estos son tasas de crecimiento trimestrales, las multiplicáis por 4 y os va a dar una tasa de crecimiento trimestral anualizada. Tenemos tasas de crecimiento ahí en el segundo o tercer trimestre en Estados Unidos del 1% trimestral, elevado a tasa anual del 4%. En la eurozona, al final, ha habido una ligera sorpresa positiva, a pesar de todas las noticias, con un crecimiento pues, en el entorno del 1,4%. Y en China, 3/4 de lo mismo, con una tasa de crecimiento por encima del 4,5%. La inflación sigue siendo alta, sobre todo en Estados Unidos, no en la eurozona. En la eurozona ya hemos convergido a lo que es el objetivo del Banco Central Europeo, pero hemos convergido en la inflación general. La eurozona es el gráfico que está aquí en medio, ¿vale? Donde la inflación está por encima del objetivo del Banco Central Europeo es en servicios. Y claramente está estabilizada pues, por encima del 3%, ¿no? Lo que pasa es que hay otros ítems que compensan, ¿no? Y entonces, como el objetivo del Banco Central Europeo es la inflación general, pues el Banco Central Europeo está cómodo con su política monetaria. Pero fijaros que en el otro extremo está China, ¿vale? China tiene unas tasas de inflación alrededor del 0. Y aquí no están los precios de exportación. Los precios de exportación están en terreno negativo. China sigue exportando deflación al resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que esperan los mercados sobre la evolución de los tipos de interés? Pues lo que esperan es que a medida que se vayan absorbiendo los aranceles en Estados Unidos por los precios, porque el 95% de los aranceles lo terminan pagando las empresas y los consumidores norteamericanos, no los exportadores, ¿vale? A medida que la inflación lo termine absorbiendo, la inflación irá convergiendo hacia lo que es el objetivo de la FED y esto irá permitiendo
que, como esperan los mercados, los tipos puedan ir disminuyendo. Pero fijaros que desde el tercer trimestre del 2025 hasta la última semana, las expectativas de inflación han ido aumentando, ¿vale? Han ido aumentando unos 75 puntos básicos, casi un punto, ¿eh? O sea que se esperan ahora menos bajadas de tipos de interés que antes. Y tenemos los mercados, ¿no? Tienen toda la duda de qué es lo que va a hacer el sustituto de Jay Powell, que ya está nominado, que es Kevin Warsh, ¿no? Nominado obviamente por el presidente Trump. Donde no hay cambios es en la eurozona, que es lo que tenéis a la derecha. Estamos en el 2% y nos esperan subidas de tipos de interés hasta el año que viene. Claro, esto son unas condiciones financieras muy favorables, ¿eh? Porque tenemos una inflación en el 2%, cerca del 2%, con unos tipos de interés del Banco Central Europeo del 2%, con lo cual el tipo de interés real es prácticamente nulo, ¿vale? En estos momentos abro aquí un paréntesis, porque las condiciones son incluso más favorables para España, ¿eh? Incluso en los tipos nominales. La competencia en el sistema bancario es tan elevada en España, la eficiencia tan elevada, que España ahora ofrece los tipos de interés más bajos, por ejemplo, para una hipoteca de todos los países de la eurozona, ¿eh? O sea, hoy el tipo medio para una hipoteca a 20-25 años fijo es el 2,6%, ¿eh? O sea, solo 60 puntos por encima de lo que es el tipo de interés, ¿eh? Con una inflación promedio, que se cumpliera del 2%, eso, imaginaros lo que es, son unas condiciones que pocas veces en las últimas décadas hemos tenido unas condiciones financieras tan favorables como las que tenemos ahora, ¿vale? Bien, estamos viendo que lo que es los tipos de interés a 10 años, a la izquierda tenéis los niveles de Estados Unidos, fijaros, están aproximadamente ligeramente por encima del 4. Alemania, que ha subido el 2,5 a estar raspando el 3%, muy por debajo de Estados Unidos. Claro, yo he comparado las hipotecas españolas con las europeas. No os digo nada si las comparamos con las americanas, que están muy por encima del 4%, ¿no? Y luego una novedad que hemos visto en los últimos meses, que es Japón. Japón, lo digo, no tenemos tiempo para debatir sobre esto, pero fijaros lo que ha hecho Japón, aunque la escala es la de la derecha, ¿eh? Japón, que ha sido durante décadas, ¿no?, país con tipos de interés negativos, ¿vale? Y fijaros ahora con los tipos de interés en el 2,25, ¿no? Y en parte esto se debe a un aumento de lo que se conoce como el componente de plazo, la prima de plazo de los tipos de interés a largo plazo. Bien, con esta situación, ¿qué perspectivas tenemos para la economía mundial antes de pasar a la economía española? Bueno, tenemos unas perspectivas de crecimiento, que el crecimiento en Estados Unidos seguramente va a ser superior al 2% este año. Estas son las previsiones que teníamos en diciembre, pero seguramente con los datos actuales, ahora cuando hagamos el ejercicio de previsiones en el próximo mes, seguramente nos iremos por encima del 2%. También ha mejorado algo en la eurozona, aunque también aquí, para los estudiantes, hago una llamada. Muchas veces comparamos el crecimiento de Estados Unidos con el de Europa cuando tienen una demografía muy diferente, ¿vale? Es mejor hacer la comparación no en términos del crecimiento del PIB real, sino en términos del crecimiento del PIB per cápita real. Las diferencias no son tan grandes, ¿vale? Y de hecho, si corregimos por la paridad de poder de compra, incluso veremos que la comparación es todavía mejor, ¿no? Y luego tenemos China con crecimientos en el entorno del 4,5. Es muy interesante. Os hablaba de las cosas que estamos viendo que están cambiando en Estados Unidos. Una de las cosas que está ocurriendo es que prácticamente, o sea, ayer
hoy estamos a jueves, ayer, miércoles, salieron los datos de empleo de Estados Unidos del mes de diciembre. Estados Unidos, prácticamente con todo el tema de las políticas antimigratorias, está creando un poquito más de empleo que España, ¿vale? Una economía que es muchísimo más grande que la española, en términos relativos apenas crea empleo. Pero su Producto Interior Bruto crece tanto o más como el de España, ¿vale? Siendo una economía mucho más grande. Claro, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Fijaros, lo que tenemos aquí, la productividad, el PIB por hora trabajada, está creciendo incluso por encima de lo que ha sido su tendencia de las 2 últimas décadas, ¿vale? La hipótesis de muchos economistas, de muchos analistas, es que en Estados Unidos estamos empezando a ver ya el impacto en términos de productividad de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces hay que estar atentos a esto. En términos de inflación, lo que vamos a ver es una inflación por encima en Estados Unidos, por encima de la que tenía en el 2025, ligeramente por debajo del 3%, en línea con el objetivo de inflación del Banco Central Europeo en la eurozona, el 1,9%, y en China yo diría que esto es más un deseo que a lo mejor una realidad, porque si yo cojo la última década de nuestras previsiones en China siempre estamos poniendo una previsión de crecimiento de la inflación del 1% y nunca hemos llegado ahí, ¿no? Es decir, China lleva una década quedándose por debajo sistemáticamente de esa tasa de inflación y las tasas de política monetaria, los tipos de interés que ya he comentado anteriormente. Bien, todo esto también para todos, pero también, especialmente para los estudiantes. Todo escenario central tiene un escenario de riesgo, ¿vale? En realidad hay una distribución de probabilidad alrededor de un escenario central, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Pues básicamente lo que he comentado al principio, sobre ese equilibrio actual, que es un mundo creciendo ligeramente por encima del 3% con una inflación bajo control. Lo que nos preocupa es que vuelva a haber choques negativos de oferta, porque los aranceles se han convertido en alma negociadora. Lo hemos visto, la amenaza de Groenlandia, lo primero que se hace es a todos los países que llevan a sus soldados allí para una misión de reconocimiento, les subimos 10 puntos básicos los aranceles. Luego se han quitado porque se ha llegado a un acuerdo. Pero es siempre esta amenaza, ¿no? India compra gas ruso, te subo los aranceles al 50%. Que dices que vas a comprar menos y me lo vas a comprar a mí, te los bajo. Entonces, los aranceles es un arma negociadora, ¿vale? Pero nos pueden llevar a esa esquina superior izquierda. La esquina superior derecha, todo lo que tiene que ver con la IA, con la adopción de la IA, ¿vale? Lo estamos viendo todos los días, ¿eh? La última semana, habrá aquí un pequeño paréntesis, es apasionante. Claude y ChatGPT sacan códex, ¿vale? Que permite hacer esto que se conoce como vibe coding, ¿vale? Que personas que no tienen capacidad de escribir código le dictan a la máquina verbalmente qué es lo que quieren. Y la inteligencia artificial construye los programas, ¿vale? Sin necesidad de aprender programación. Cuando han sacado las últimas versiones, son tan capaces que muchas empresas de software en Estados Unidos han caído su cotización bursátil en la última semana un 25%, solo por esto, ¿vale? O sea, esto está cambiando todo, ¿vale? Y hay muchísimos más ejemplos que podríamos hablar de todo esto, ¿no? Claro, esto nos puede llevar a la esquina inferior derecha, ¿no? Ganancias de productividad como las que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? España. En España, el año pasado cerramos con un crecimiento del 2,8%, ¿vale? Está muy bien, es un crecimiento muy por encima, ¿eh? Recuerdo, Eurozona 1,4, España 2,8, creciendo el doble.
Esperamos una desaceleración por las razones que ahora os voy a contar brevemente, ¿vale? Pero en cualquier caso un crecimiento muy, muy elevado. En el gráfico de la izquierda tenéis cómo se han comportado desde el último trimestre antes de la pandemia los distintos componentes de la demanda agregada. La línea azul es el PIB, que está más de 10 puntos, casi 11 por encima del nivel prepandemia en términos reales, y luego tenéis alrededor los distintos componentes. Lo que va más arriba de todo son las exportaciones y el consumo público, ¿vale? Luego vienen ya la formación bruta de capital, que fijaros que la formación bruta de capital se ha comportado con bastante debilidad para ser un ciclo expansivo hasta el año 2024, ¿vale? Y solo en el último año y medio hemos visto cierto dinamismo de la formación bruta de capital, y lo que está abajo de todo es el consumo privado. ¿Qué tipo de crecimiento tiene España? Pues lo podéis ver en el gráfico de la derecha. La línea verde es el PIB, como os he dicho, 10,6 puntos por encima de su nivel prepandemia. La línea azul clarita es el PIB per cápita, 5,6 puntos. La línea naranja es el PIB por hora, 1,4 puntos. Me voy a quedar en la siguiente línea, que es la penúltima azul, 99,7. 3 décimas por debajo del nivel prepandemia, que es el PIB por persona ocupada. Es decir, esto sencillamente es sumar y restar. El PIB ha crecido 10,6 puntos en términos reales desde el nivel prepandemia y las personas ocupadas han crecido 10,9. ¿Vale? Es decir, que todo el crecimiento de la economía española es extensivo, no intensivo. ¿Vale? Fijaros, por hora trabajada, que además no es un crecimiento voluntario, porque esto básicamente, esa brecha entre lo que ha crecido la productividad por hora trabajada frente a lo que ha crecido por persona ocupada, se debe a que se trabajan menos horas, pero se trabajan menos horas por un problema que tenemos ahí, que luego mencionaré, que es básicamente el de la incapacidad temporal. La incapacidad temporal ha aumentado mucho, ¿vale? Eso no es una manera, por decirlo así, voluntaria o virtuosa. Claro, hay un patrón que yo ya llevo mucho tiempo investigando y que en un libro anterior, ¿no? Que era este de la era de la disrupción digital, ya poníamos, se ve muy claramente desde que tenemos estadísticas de principios del siglo XX hasta ahora, que conforme los países van mejorando la productividad, vamos trabajando menos horas. ¿Por qué? Y esto a los estudiantes se lo van a explicar en la macro intermedia, en la macro avanzada. Conforme somos más productivos y aumentan nuestros salarios, queremos obviamente consumir más bienes y servicios, pero al consumir más bienes y servicios, ¿qué queremos consumir también? Paralelo, más ocio, ¿vale? Y por lo tanto, una parte de las ganancias de productividad las dedicamos a trabajar menos, ¿vale? ¿Qué creemos que va a pasar en 2026? Ya lo he dicho, crecimientos por encima del 2%. Y va a continuar, entre otras cosas, porque uno de los motores de crecimiento de la economía española son las exportaciones de servicios no turísticos. Es cierto que España ha crecido mucho en las exportaciones por servicios turísticos. La recuperación del turismo ha sorprendido incluso a todos los operadores turísticos. Si durante la pandemia, yo recuerdo hablar con ellos en el año 2020-2021, le dices que en el 2025 íbamos a estar así, nadie tenía esas expectativas. Hemos superado claramente las expectativas de recuperación. Pues mejor que el comportamiento del sector turístico ha sido el de los servicios no turísticos, los servicios empresariales que ofrecemos al resto del mundo. Esto ha crecido y fijaros que incluso se está acelerando. Hay buenas razones para pensar que va a continuar. Bien, crecimiento extensivo, que os decía, crecemos porque crece mucho la ocupación, y crece mucho la ocupación porque crece mucho la tasa de actividad, y crece mucho la tasa de actividad porque crece mucho la población. Y crece mucho la población porque crece mucho la inmigración. La población nativa está cayendo, pero la inmigración crece, ¿vale? Y además es gente que viene en una franja de edad
que tiene tasas de actividad muy elevadas. La tasa de actividad de las personas extranjeras, según la encuesta de población activa, es mayor que la de los nativos españoles, ¿vale? Porque vienen aquí para trabajar. Este gráfico, como envié la presentación, no está actualizado. Ayer salió la encuesta continua de población. La población extranjera sigue creciendo por encima del 1%, ¿vale? O sea que seguimos teniendo ahí un flujo y entonces, de momento, esto va a crecer. ¿Qué es lo que puede hacer que esto se debilite? Un cuello de botella que tenemos, la vivienda, ¿vale? Sobre esto volveré más adelante. Otra de las razones para que la expansión continúe es el precio del petróleo, ¿vale? Ya os he dicho antes, tenemos un precio de la energía más barato, gas, petróleo, y esto, por lo tanto, nos da un impulso adicional. Pero aparte de eso, España tiene uno de los porcentajes de energías renovables mayores que otros países europeos. Esto permite que nuestro precio de la electricidad esté por debajo de países como Alemania. En general, por debajo de los países europeos, ¿vale? Es cierto que tenemos un elemento ahí. Antes os he dicho, la inflación en la eurozona está en el 2%. La inflación en España está por encima del 2%. Como tenemos más dinamismo que otros países, nuestra inflación es mayor, ¿vale? Abro aquí también un paréntesis. Cuando hablo de más dinamismo y hablo de productividad, vuelvo aquí. Es muy importante que en esta línea que está estancada, ¿no? Esta que tenemos aquí, el 99,7%, tengamos muy claro que aquí hay un efecto composición, ¿vale? La productividad de todas las personas puede estar aumentando, pero si todo el empleo que se crea, o la mayor parte del empleo se crea en ocupaciones que tienen una productividad por debajo de la media, el efecto composición puede estar anulando las ganancias de productividad de cada una de las personas, ¿vale? Por ese efecto composición, ¿no? O sea que no es que la productividad no esté creciendo en muchas empresas o en muchas ocupaciones, sino que el efecto composición está anulando las ganancias de productividad, ¿vale? Bien. La inflación que tenemos aquí, en este gráfico, es la línea de color naranja. Y la línea de color azul es un indicador sintético de coste laboral, ¿vale? ¿Qué es lo que están haciendo los salarios? Los salarios están aumentando por encima de la inflación. Poco, pero están aumentando por encima, aproximadamente entre medio punto y un punto. Eso lo que permite es que haya ganancias de renta disponible, ¿vale? Y por lo tanto, la demanda agregada, pues solo por esto puede ir mejorando. Política monetaria, hemos dicho tipos de interés en el 2%, pero fijaros que los tipos de interés de las nuevas operaciones, sobre todo en España, en la parte de crédito hipotecario, muy por debajo del resto de países. Y en el de las nuevas operaciones de empresas, pues al nivel de los mejores, ¿vale? Las condiciones. Con un país que tiene una inflación por encima de la eurozona, las condiciones financieras son todavía más laxas que en países como Italia o como España. Bien, otra de las razones por las que pensamos que la expansión va a continuar es porque, como la escasez de oferta de vivienda es tan grande frente a la demanda, pues lo que estamos viendo es que al aumentar los precios aumenta la construcción, aumenta la inversión en vivienda. Y esto va a continuar en el año 2026, en el año 2027. La inversión en vivienda está creciendo a ritmos que duplican, al menos duplican, lo que es el crecimiento del PIB. De la misma manera, por cierto, que el crecimiento de los precios de la vivienda más que duplica el del IPC, ¿vale? O sea que todo esto está unido, ¿no? Y por lo tanto lo que estamos viendo es que con unas condiciones de financiación más laxas y un aumento de la demanda, pues estamos viendo cómo van aumentando los indicadores de inversión en general, de inversión en otras construcciones, porque aquí también, al menos este año, tenemos que agotar o tratar de agotar todo el dinero de los fondos europeos Next Generation EU, lo que se conoce como mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿vale? Estos son
subvenciones que nos han venido de Europa para invertir en España, ¿no? Bien, bueno, me salto para ir acabando y que tengamos, porque me había comprometido con el profesor Castillo a acabar a 1:30, me queda un minuto. No, pero quiero hablar de esta lámina, porque antes os he dicho, todo escenario central tiene riesgos, ¿vale? ¿Cuáles son los factores, además de los que nos vienen de fuera, que están limitando nuestro crecimiento, que se comportan como cuellos de botella? Bueno, el primero de ellos ya lo he mencionado, el mercado inmobiliario, ¿vale? Para poder seguir aumentando la población, necesitamos que esa población tenga vivienda, ¿vale? El mercado inmobiliario se puede convertir en un cuello de botella al crecimiento. Ya lo sabéis, hay mucha evidencia anecdótica de personas jóvenes que reciben ofertas de trabajo en determinadas poblaciones que no pueden aceptar porque no encuentran vivienda, ¿vale? La falta de inversión privada durante buena parte de la recuperación puede ser consecuencia de una menor rentabilidad en comparación con otros países europeos. Esto lo hemos visto, lo hemos documentado en algún estudio. La debilidad de la inversión pública, ¿eh? Si uno analiza, a pesar de todo el dinero que hemos recibido a través de estos fondos europeos, seguimos comparándonos con el resto de países europeos teniendo uno de los menores porcentajes de PIB dedicados a inversión pública, ¿vale? La inversión pública es un factor también de crecimiento económico. Escasez de mano de obra a pesar de la inmigración, ¿no? Y para eso lo ilustro con este gráfico que o ya habéis aprendido o aprenderéis a lo largo de la carrera, lo que se conoce como la curva de Beveridge, en honor a Lord Beveridge, que es el primero que está solo aquí como anécdota, porque el análisis de toda la economía que hay detrás de este gráfico le ha valido a personas como Chris Pisarides, que fue profesor mío en la London School of Economics, o a Dale Mortensen, Premio Nobel de Economía, solo por estudiar lo que pasa en este gráfico. O sea que este gráfico es importantísimo, es central, economía. Entonces, fijaros, os llama la atención lo que está ocurriendo aquí desde el tercer trimestre del año 2021 hasta el cuarto trimestre del 2025, que es cuando se relanza otra vez el boom migratorio. Lo que tenemos es que la tasa de vacantes deja de aumentar, ¿vale? Las empresas, gracias a la inmigración, van cubriendo la vacante y la tasa de desempleo disminuye casi 5 puntos con la misma tasa de vacante. Nos movemos en horizontal hacia la izquierda, ¿vale? Pero seguimos teniendo una tasa de vacantes que no es tan grave como la que llegamos a tener a finales del 2007, en pleno boom de la burbuja inmobiliaria, o la que tienen otros países europeos, pero estamos por encima de lo que es la media cíclica a lo largo de un ciclo económico, ¿vale? Es decir, que estamos en una fase expansiva donde hay una falta para la mayor parte de las empresas. En la encuesta que realizan las empresas del Banco de España, la principal restricción es la falta de personas para cubrir vacantes por parte de las empresas, ¿eh? Esto que conocemos como talento. Otro problema, tenemos un problema de capacidad en la red eléctrica. En algunos territorios estamos al límite, ¿vale? Productividad, ya lo he mencionado. Ajuste fiscal, ¿eh? Tenemos una senda de ajuste fiscal para los próximos años con demandas de gasto crecientes por envejecimiento en pensiones y sanidad, por inversión pública, que estamos por debajo, por gasto en defensa, que va en aumento. Y a la incertidumbre externa, pues también se añade nuestra propia incertidumbre interna, pues que hace que muchas de las medidas que necesitaríamos o de las reformas que necesitaríamos para aliviar o mejorar o eliminar los cuellos de botella que he mencionado anteriormente, pues se aprobaran con mayorías suficientemente amplias en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, ¿no? Y bueno, pues no lo estamos viendo, ¿no? Y si te parece, lo dejo aquí para tener un tiempo para discusión. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Bueno, el escenario ha sido muy completo. Has metido muchísimas variables en poco tiempo, ¿no? Yo, antes de pasar, sí que me gustaría, porque has hablado de Japón, que no creí que iba a salir lo de Japón, ¿no? Es algo, es un outlier bueno, que han pasado las elecciones, pues va a volver a la normalidad. Pero claro, detectar los cambios de cosas que parecen... Estoy recordando ahora, por ejemplo, finales de 2021, que me acuerdo incluso una con Miguel Cardoso, que estábamos... los consejeros que entonces llevaban economía aquí, Juan Bravo, Rogelio y los secretarios generales de Economía y de Hacienda, y acabamos discutiendo si en diciembre, si realmente las expectativas de inflación, que entonces lo que se pensaban, empezando por el Banco de España, ¿no? Que iba a ser algo transitorio, que tampoco había que preocuparse, y lo que le planteábamos desde aquí, oye, ¿estáis seguros? Mira lo que está pasando en Estados Unidos y tal. ¿Cómo sabemos si lo de Japón, pues es un outlier que no va a tener más recorrido, o realmente pues puede ser el inicio de algo más complicado, dado el nivel de endeudamiento, dada la poca estabilidad fiscal y superávit que no hay por ningún lado, ¿no? Bueno, ¿cómo debemos de preocuparnos, no? Bueno, a ver, todos los países son distintos y por lo tanto podemos aprender mucho de ellos, ¿no? No hay ninguna, por decirlo así, no hay ninguna regla de que lo que ocurre en un país tenga que pasar en otro. Solo pasa si hacemos lo que hace ese país, obviamente, pero no estamos obligados a hacerlo. Japón tiene unas características muy peculiares. En Japón, Japón, ¿qué es lo que ocurre? Japón es un país tan peculiar que tiene una deuda pública muy superior a la de Grecia, y a pesar de Grecia, con la prima de riesgo que ha llegado a tener, la Grecia que conocemos ahora no es la de hace 10 años, ¿no? Con una Grecia que se tuvo que rescatar, pues Japón tenía una deuda muy por encima de la de Japón, perdón, que de la de Grecia, pero con unos tipos de interés negativos. ¿Por qué? Pues porque buena parte, o sea, Japón es un país que ahorra mucho, y una parte muy importante de ese ahorro se ponía en deuda pública, fondos de pensiones, comprando deuda pública, etcétera. Y esto, la demanda de bonos del tesoro japonés era tan grande que aparecía deprimida. Y también porque el Banco de Japón compraba mucha deuda, ¿no? Lo que se conoce como quantitative easing, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en Japón es que durante un tiempo el ahorro, porque todos estos son movimientos endógenos, el ahorro japonés, ha habido buena parte del ahorro japonés que en lugar de invertir en Japón, ha invertido fuera, ¿vale? Fuera de Japón. Igual que el europeo también. Sí, claro. Ha invertido fuera, y esto ha coincidido con un cambio de gobierno que acaba de salir la primera ministra ahora este fin de semana, con una amplia mayoría de 60% del electorado japonés, con una política fiscal muy agresiva. Ha dicho que va a bajar impuestos para relanzar. Y había, salvando todas las distancias, pero los mercados se preguntaban si iba a ocurrir algo parecido, si iba a haber en Japón un momento Liz Truss, ¿no? El momento Liz Truss en Reino Unido es la de una primera ministra que apenas está unos días en el cargo porque presenta un proyecto de presupuestos que la prima de riesgo se dispara y tiene que presentar su dimisión porque no hay manera de parar y recuperar la confianza de los mercados. Japón no está ahí, pero... Y fijaros, vuelvo a llamar la atención, sus tipos de interés están por debajo de los de Alemania, ¿vale? Pero bueno, es un aviso de que la estabilidad presupuestaria, la estabilidad de las cuentas públicas, es algo que tenemos que tener en cuenta. Es algo que
Pero dices, algo muy importante. cada país es diferente, pero la presión que están teniendo los políticos, porque por un lado están también los movimientos políticos insurgentes, fundamentalmente de extrema derecha, que le dicen a la gente, no, cuando yo llegue al poder voy a bajar los impuestos, va a haber dinero para todo el mundo. Afortunadamente hay una cosa que se llama los vigilantes de bonos, ¿no? Que están ahí, dicen, cuando una política presupuestaria es insostenible, yo no quiero comprar. Te disciplinan. ¿Vale? Te disciplina, ¿no? Y esto lo hemos visto. Lo que pasa es que esa disciplina a veces tarda mucho en llegar, ¿no? Pero cuando llega como un tsunami. Listras. Llega demasiado, llega en cuestión de días. Y no es que quieran cargarse un gobierno, es que es normal. Los ahorros de muchas personas, en muchos casos humildes personas que tienen depositados sus ahorros de toda una vida en un fondo de pensiones, no los quieren perder comprando un bono que va a valer un 40% menos o un 50% menos. ¿Vale? De ahí viene la disciplina del mercado. No es que los mercados quieran derribar gobiernos. Sinceramente, lo que ocurre es que los mercados no confían en un gobierno, no confían en la disciplina fiscal de un gobierno y retiran la confianza. Y cuando los mercados empiezan a retirar la confianza, son como las fichas de dominó, empiezan a caer todas de golpe y es cuando vemos ese fenómeno de movimientos pendulares, pasan de confiar a no confiar, ¿no? Y hay también como una especie de efecto rebaño, ¿no? La confianza se tarda en ganar, pero se pierde pronto. Se pierde muy rápidamente y está muy bien recordar lo que ha pasado en el Reino Unido con Liz Truss por eso, ¿no? Porque se puede perder muy rápidamente, ¿no? Yo creo que afortunadamente pues en España las cosas son muy diferentes. Entonces los mercados, ahora, ¿qué es lo que valoran mucho de España? Pues el diferencial de crecimiento. Pero si tú creces más que el resto de los países, creces más tu PIB nominal, los mercados lo que valoran es el ratio deuda sobre PIB. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ese ratio de deuda pública sobre PIB está disminuyendo, ¿vale? Ahora, ¿va a ser eso eterno? No. No lo digo yo, lo dice la IREF. Si no tomamos medidas adicionales, en 1 o 2 años, ese movimiento a la baja se nos agota, ¿vale? Entonces hay que consolidar ese movimiento a la baja, porque si se agota, pueden empezar a surgir dudas. Entonces hay que evitar eso, ¿no? O sea, tenemos que seguir intensificando la reducción de deuda pública por ese camino para que la demanda pues, sea abundante, ¿no? Y nos podamos financiar en los mercados de una manera, en unas condiciones muy favorables. China, ¿por qué tiene una inflación sistemáticamente más baja? China tiene un problema de sobrecapacidad productiva enorme, ¿vale? Y está reconocido por el propio gobierno chino y este es uno de los objetivos ahora de Xi Jinping, o sea, acabar con este problema de sobrecapacidad. Lo que pasa es que no es sencillo, porque China lo definía muy bien Josep Borrell, ¿no? Es una economía planificada comunista en el largo plazo, pero capitalista y de competencia salvaje en el corto plazo, ¿vale? Entonces, las empresas se ponen a competir, se destrozan unas a otras. Lo estamos viendo con los coches eléctricos. Ha habido una sobrecapacidad productiva de coches eléctricos en China, ¿vale? Producen pérdidas para las empresas, pero están dispuestos a hacerlo porque la cuestión es cuál de ellas es la que va a ganar, cuál de ellas es la que se va a quedar con el mercado, ¿vale? Entonces, a veces la competencia es tan grande que genera estos problemas de sobrecapacidad. Productividad en España. Bueno, es una pregunta muy relevante. Podríamos estar varios días hablando sobre ella. Lo digo literalmente porque
tenido la ocasión de estar en algunas conferencias en las que han durado 2 días y se ha estado hablando de esto y es difícil llegar a una conclusión. Pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? De por qué estamos donde estamos, ¿no? Obviamente el problema de productividad agregada no es el que teníamos en el periodo 2003, 2002 a 2007. Ahí sí que hubo una burbuja, ahora no. O sea, ahora lo ligo a la segunda pregunta. Lo que se está produciendo es una disminución del endeudamiento privado. Ahora lo comentaré, pero entonces lo que teníamos era un aumento del endeudamiento privado, ¿vale? Ahora lo que tenemos es reducción de endeudamiento privado, reducción del endeudamiento externo, superávit de la balanza de pagos, ¿no? Y a pesar de eso nuestra productividad está estancada. Yo creo que se conjugan varias cosas. Tenemos un problema de insuficiencia de inversión privada y pública. Creo que seguimos teniendo problemas de capital humano, de talento. Por eso es muy importante que nuestros jóvenes estudien lo que es relevante para el futuro de nuestro país. Tenemos un problema de que la eficiencia de las administraciones públicas es claramente mejorable, ¿no? Lo estamos viendo. Esto no es un problema solo en España, ¿no? En España ¿cuáles son las 2 palabras ahora que se están convirtiendo en la estrategia económica central de la Comisión Europea? Simplificación y escala. Necesitamos simplificar la regulación, no eliminar la simplificación, simplificar la carga burocrática para las empresas, facilitar que todo sea más rápido, ¿no? Que los trámites no duren años para construir una vivienda o para construir un parque de renovables o para lo que sea, y facilitar que las empresas puedan ganar tamaño, escala. Por eso es muy importante. Nosotros, por toda una serie de barreras, a veces internas para la empresa y otras veces externas de lo que es el medio, nuestras empresas no crecen y no adquieren la escala suficiente que vemos en otros países, ¿vale? Un estudio que nosotros hicimos, el 75% de la brecha de productividad de España con Alemania se explicaba no porque nuestras empresas fueran menos productivas que las españolas, no por un problema de composición sectorial, sino por un problema de composición, que lo hacemos generalmente con empresas que tienen un tamaño medio más pequeño que las alemanas. Pero nuestras empresas grandes en el sector servicios son tan productivas o más que las alemanas, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos menos empresas grandes que en Alemania, ¿vale? Y así con todo, ¿no? Con las empresas medianas. Entonces, ese efecto de composición es importantísimo. Pero bueno, insisto, podríamos estar hablando mucho sobre esto. El tema del estancamiento secular, si va a ocurrir, ¿cuál es la tendencia mundial? A ver, el crecimiento, para que se entienda pedagógicamente, el crecimiento del Producto Interior Bruto es la suma de 2 tasas de crecimiento. Una es G, la productividad, y otra es N, la tasa de crecimiento de la población. Está muy estudiado en la teoría del crecimiento que durante buena parte de la historia de la humanidad ha habido una especie de interacción entre G y N, ¿vale? La forma más fácil de entenderlo es que a medida que aumenta N, aumenta el número de personas que se dedican a actividades de investigación y desarrollo a nivel mundial, y esto permite que aumente G. O sea, que G puede ser una función de N. ¿Qué nos encontramos ahora? O bueno, ¿por qué se habló de estancamiento secular en los años 30 en Estados Unidos? Porque se pensaba que una vez que ya Estados Unidos había cerrado su frontera
hacia el oeste, pues que ya no quedaban nuevos territorios, ¿no? Que ya el crecimiento de N en Estados Unidos iba a ser inferior, ¿no? Se recuperó el término de estancamiento secular de Alvin Hansen hace una década por parte de Larry Summers, porque G era muy bajo, ¿vale? ¿Qué sabemos de N? Lo que sabemos de N es que, según las proyecciones más fiables, seguramente en 2050 la población mundial ya va a empezar a disminuir, antes de lo previsto. La tasa de reemplazo, de fertilidad, de reemplazo está por debajo de lo que se requiere en la mayor parte de los países, ¿vale? Está bajando muy rápidamente. O sea que N juega en contra. Luego, en todas estas teorías en las que N alimenta la innovación, ¿no? El tener una población joven, abona, ¿no? El emprendimiento, la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías, etc., parece una mala noticia. ¿Qué va a pasar con G? El tema es que tenemos de nuevo un elemento aquí que puede contrarrestar lo que está pasando con N. Esta es la apuesta que están haciendo países como Japón. Japón lleva reduciendo su población hace más de una década. China está reduciendo la población. ¿Y por qué está apostando China por la robotización y la inteligencia artificial? Porque es la manera de contrarrestar la caída en N. Entonces, por primera vez, lo que tenemos es algo nuevo, que es la inteligencia artificial, en lugar de depender de la inteligencia humana, que puede contrarrestar plenamente la caída de la población, ¿vale? Y puede hacer que aumente G de esta manera, como tenemos aquí, ¿vale? Entonces, hoy os animo a que esta tarde una conferencia, creo que es en hora española a las... Perdonad, no es una coña publicitaria mía, es hoy a las 6:30 de la tarde. Marcus Brunemeyer, que está en Princeton University, tiene un ciclo de conferencias muy brillante. Esta tarde a las 6:30, hora española, por la mañana, hora en Princeton, participa Chad Jones. El profesor Chad Jones es uno de los mayores expertos mundiales en crecimiento económico, ¿vale? Ha trabajado, tiene teorías tan innovadoras como las de los premios Nobel Paul Romer, ha trabajado con Philippe Aghion, que es el último premio Nobel, lleva varios años, los últimos 2-3 años, investigando el impacto de la IA en el crecimiento. Entonces, la cuestión es que tenemos un nuevo factor de producción en nuestras funciones de producción, yo lo explico en la teoría del crecimiento, que abre la expectativa de que tengamos rendimientos a escala crecientes y que aumente G y que evitemos una situación de estancamiento secular, ¿vale? Entonces, si eso se materializa, para contestar a la pregunta, podemos evitar el estancamiento secular, y yo soy optimista, ¿vale? En esto. España, el tema del precio de la vivienda, el tema del endeudamiento privado. La deuda privada de las empresas y de las familias españolas está por debajo del promedio de la eurozona. Es esta expresión de nos hemos hecho más alemanes que los alemanes, ¿no? En el sector privado, ¿no? El sector privado ahora, los hogares y las empresas ahorran tanto que son capaces de financiar toda su inversión, de financiar todo el déficit del sector público, y todavía les queda un superávit, que es el superávit de la balanza por cuenta corriente que tenemos con el exterior, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el precio de la vivienda? Yo creo que mientras que la demanda siga siendo superior a la oferta, va a seguir aumentando. Entonces, es una preocupación, por supuesto, ya lo he dicho,
es una preocupación económica, es un cuello de botella, es una preocupación social, limita la emancipación de nuestros jóvenes, ¿vale? Limita la movilidad del factor trabajo, es otra barrera a la mejora de la productividad de las empresas, porque si el talento no se puede mover allí donde es necesario, la reasignación de factores productivos es otra de las formas de ganar eficiencia, ganar productividad. Por lo tanto, sí, tenemos que aquí todas las administraciones públicas, el sector privado, colaborar para que este cuello de botella desaparezca. El tema de los aranceles. Decía usted, de momento Trump está respetando UNSCA. Bueno, UNSCA se tiene que renegociar este año. Y hay alguna voz en la administración que para nuestra preocupación ha dicho que esto que tampoco es algo prioritario para Estados Unidos ahora. O sea que ya veremos a ver cómo acaba, ¿no? Este tema. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos aumente los aranceles saltando la OMC? Pues que directamente Estados Unidos se ha retirado de la mayor parte de organizaciones multilaterales. Entonces, muchas de ellas sí. Esta directamente es que le da igual, o sea, en la práctica es como si la hubiera abandonado. Pero muchas de ellas las ha abandonado y no. Entonces bueno, no lo digo yo. Hemos pasado de un orden mundial basado en reglas a lo que dicen ahora personas como Mark Carney, un orden mundial basado en la ley del más fuerte. Es donde estamos. Entonces, mientras esto sea así, pues no nos queda otra, ¿no? Que actuar con pragmatismo. El tema del mercado de trabajo. Efectivamente, España, vuelvo a este gráfico aquí. ¿Cómo es posible que tengamos unas vacantes que están por encima de lo que es nuestra media histórica, con una tasa de paro que está todavía, el último dato desestacionalizado, en el 10,2%, poquito menos del doble que el resto de países europeos? Bueno, pues es porque tenemos un mercado de trabajo que históricamente ha funcionado de una manera ineficiente y todavía lo sigue haciendo. No es un problema. No es un problema de que nuestras empresas sean menos productivas, no es un problema del tejido productivo. Nuestras empresas son más productivas que la mayor parte de las empresas de países que tienen tasas de desempleo inferiores a las nuestras. Nuestro capital humano es mejor que el de la mayor parte de los países que tienen tasas de desempleo inferiores a la nuestra. O sea, que se dan las condiciones en principio, si uno piensa en productividad de las empresas, tejido productivo, composición sectorial, capital humano, para que tengamos una tasa de desempleo la mitad aproximadamente de la que tenemos, en el entorno de un 6%, ¿vale? Que ocurre que tenemos toda una serie de regulaciones que están mal estudiadas, de barreras, pues que hacen que las tasas de desempleo se perpetúen, ¿vale? Que es básicamente una conjunción de políticas activas y pasivas que son claramente mejorables, que pueden mejorar su eficiencia, ¿no? Que son las que tienen que permitir cómo aseguramos que personas que están desempleadas adquieren las habilidades y capacidades necesarias para ser empleables y ser empleadas, aumentar su empleabilidad para que finalmente se empleen por determinadas empresas, ¿vale? Y cómo generamos los incentivos para ello, ¿vale? Pero los incentivos, en este caso las políticas pasivas, todo lo que son políticas de prestaciones, de desempleo de cualquier sitio, tienen que estar alineadas con la empleabilidad. Se han producido mejoras, pero hasta hace muy poco, y todavía yo creo que es mejorable, el ingreso mínimo vital era incompatible
con que trabajara una persona. Si una persona trabajaba, perdía el ingreso mínimo vital. Eso no puede ser. O sea, las personas no pueden verse sometidas a un dilema de que si acepto una oferta de empleo, en muchos casos, un salario que apenas supera o es igual al salario mínimo interprofesional, voy a perder toda una serie de prestaciones que puedo obtener de otra manera. Ese no puede ser el dilema de muchas personas para salir de... Y más cuando tenemos todos estos problemas, cuando de accesibilidad a la vivienda. Porque si una persona para ocupar un puesto de trabajo tiene que desplazarse a otro sitio con unos alquileres elevadísimos, etcétera, pues al final uno entiende, ¿no?, que hay múltiples barreras. Hay problemas de asimetría de información. Tenemos, desde mi punto de vista, bueno, es una opinión, pero que está documentada en hechos, tenemos silos en comunidades autónomas. Yo llevo defendiendo desde hace 15 años y todavía no se ha avanzado. O sea, está en una ley que no se ha desarrollado, la ley de la Agencia Española de Empleo. Tenemos las tecnologías desde hace 15 años para tener un job marketplace, por supuesto europeo, pero por lo menos nacional, que de la misma manera que en cualquier otro ámbito de bienes, servicios, viajes, turismo, etcétera, tenemos marketplaces digitales que hacen un matching entre oferta y demanda. ¿Cómo no tenemos eso a nivel de empleo? O sea, hoy en día tenemos la tecnología para que cualquier persona, incluso estando empleada, recibiera con la periodicidad que quisiera ofertas de empleo. Y dices, con tus conocimientos, con lo que has estudiado, con tu experiencia laboral, con tu carrera laboral, con todos los datos que tiene la seguridad social tuyos y toda tu trayectoria profesional, en España y en Europa hay todas estas ofertas de empleo con un 10, un 15, un 20, un 25% de salario superior. Mira a ver qué haces con eso. Esa tecnología hoy existe, no la estamos utilizando. Entonces, mucha gente que no recibe esa información. Y cuando la recibe, que la recibe de una manera, ¿no? Las agencias de empleo, las agencias públicas de empleo, gestionan solo un 2% de la contratación que se produce en el mercado. La mayor parte de las contrataciones son informales, mediante plataformas. O sea, pero esto existe. LinkedIn existe. ¿Por qué no generalizamos LinkedIn para todo el mundo? O sea, eso es lo que... De una manera pública y a nivel europeo, eso sería lo mejor. Y el tema de la incertidumbre y la falta de los presupuestos generales del Estado, efectivamente. O sea, esto es algo que tiene efectos lentos, pero tiene efectos. ¿Se pueden hacer muchas cosas sin presupuestos? Sí, porque el Parlamento tiene capacidad y tiene la soberanía de decidir fuera de unos presupuestos generales del Estado cuánto se tienen que revalorizar las pensiones, cuánto tienen que subir los salarios de los funcionarios públicos. Muchas cosas se pueden hacer partida por partida, ¿vale? Pero unos presupuestos generales nos dan una visión de conjunto. Y yo sinceramente creo que lo que pasa, por ejemplo, con la vivienda pública o lo que pasa con la inversión pública, en parte refleja estos problemas de incertidumbre, ¿no? O estas limitaciones a la hora de aprobar presupuestos generales del Estado. Entonces, todo lo que sea favorecer consensos lo más transversales posibles para sacar adelante políticas, reformas, ¿no? Pensando en el largo plazo en cualquier ámbito. Me da igual que sea el sistema de financiación autonómica, que sea la política educativa, que sea el mercado de trabajo con políticas como las que hemos estado mencionando o presupuestos generales del Estado, son bienvenidas para el progreso y el bienestar del país. A mí como ciudadano pues me gustaría que eso se materializara. Pues con esta última pregunta terminaríamos la sesión de hoy. Un último aplauso a nuestro ponente. A vosotros.
esperamos verte de vuelta pronto por aquí.